Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. Si me escuchan medio jaro es que todavía tengo una congestión mala que no me quiere dejar. Pero es la bocina también. Pero nada, hermano. Seguimos aquí. Ahora sí, ¿cuál es el estudio de esta mañana? ¿Están seguros? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Cuando tú escuchas un mosquito que está pasando por ahí para el lado, sí, generosidad. Cuando ustedes escuchan la palabra generosidad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Dar. ¿Qué más? Servir. Amor. Cuidado. ¿Ah? Paz. Ok. Necesidad. Pues hermanos, vamos a estar viendo desprendimiento también. Antitacañería. Exactamente. Antitacaño. Mira ahí. Anticodazo. Dadivoso, no sé si me dijo. Sí, dadivoso. Ajá, dadivoso. Y hermano, la parte importante no es que solamente uno sea generoso con las cosas que uno tiene, pero también es el carácter de uno, esa disposición, ese deseo de querer ayudar a alguien y hacerlo de una forma, como está diciendo Lorian, desprendidamente. Porque hay personas que dicen, ay, sí, yo te ayudo, pero déjame sacar aquí, mira. Yo sé que a ti te hace falta, pero déjame. Pues hermano, eso no es generoso. Eso es que lo está haciendo por impulso. Porque alguien te está velando o alguien te mandó. Pero el Señor quiere que nosotros como sus hijos, nuestro carácter, nuestro ser, pueda ser generoso con las demás personas. ¿Por qué? El Señor lo hizo con nosotros mismos. El Señor nos dio de su amor que nosotros no merecíamos. El Señor nos mostró un amor tan y tan grande que nosotros ni tan siquiera merecíamos ni una pizca de lo que Él nos está dando. ¿Por qué? Nosotros somos pecadores delante del Señor. Y el Señor y el pecado, ¿qué pasa? ¿Pueden estar juntos? No pueden estar juntos. Es como el agua y el aceite. Cuando van a hacer arroz blanco, que le echan un poquito de aceite al agua, por más que meneen, ¿qué va a pasar? No se va a mezclar. Van a ver las bolitas de aceite, todas separadas, y el agua, por más que ustedes intenten, no van a mezclar. Lo mismo es el Señor con el pecado. Pero por su amor tan y tan grande hacia nosotros, Él hizo de que ya entonces nosotros, al aceptar al Señor, ya entonces podamos ser parte de Él. Y parte de eso, de esa transformación que Él hace en nuestra vida, es que nosotros seamos generosos, que nuestro carácter sea un carácter genuino, que sea igual al Señor, y como el Señor es, y como el Señor nos muestra a nosotros, que nosotros seamos amables, generosos, que mostremos el mismo amor que el Señor nos mostró a nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros y en nuestra vida. Que cada vez que nosotros vivamos, cada día que nosotros pasamos, sea un día que estemos más a la par con el Señor y menos con nosotros mismos y menos con el resto de la humanidad. Para que toda persona que nos vea pueda ver de que hay algo diferente en nosotros. Amén, hermano. Amén. Pues hermano, ya este es el penúltimo estudio de esta serie que estamos viendo de viviendo la importancia del carácter. Ya para el último estudio vamos a estar viendo la integridad, una parte sumamente importante en nosotros, que nosotros podamos ser de carácter íntegro.
Pero ya eso lo vamos a ver el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes. Amén. Y hermano, nosotros, el Señor nos mueve a nosotros a ser generosos, a que seamos dadivosos, a que seamos desprendidos con todo lo que Él nos da. ¿Por qué? Él lo hizo con nosotros mismos. Él se desprendió de todo. La palabra nos dice que Él vino a este mundo siendo Dios y no se aferró a ser Dios, sino que vino y se desprendió de todo. Se desprendió de todo para poder entonces venir a este mundo para dar su vida por nosotros. Y eso nos muestra la generosidad, ese amor tan y tan grande que Él nos tiene a nosotros, y que nosotros, si somos sus hijos, debemos mostrarle a las demás personas. Amén, hermano. Amén. Sé que he estado como un disco rayado desde el primer estudio, enfocándonos en que todo lo que hemos estado viendo, todos estos temas acerca de la importancia del carácter, la piedad, la humildad, el contentamiento y ahora la generosidad, todos están basados en una sola cosa. ¿Qué es? ¿Ah? Exactamente. El seguir al Señor, el imitar al Señor, el nosotros ser un espejo y que lo que esté reflejando no es a nosotros mismos, sino que sea a quién, al Señor. Amén. Y hermano, vemos a través de toda la palabra que esa es la parte esencial del cristiano. Que el cristiano, aunque no vaya a decir ninguna palabra donde quiera que esté, pueda mostrar por su carácter, por su ser, en la forma que él se está mostrando, que las demás personas puedan ver que hay algo diferente. Que esa persona no está haciendo las cosas bien diferentes al resto de todas. Y créeme, hermano, que los inconversos se dan cuenta a las millas, bien rápido. Y más rápido se van a dar cuenta de que, espérate, se muestra como cristiano, pero mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo, mira cómo está actuando. Y eso es sumamente importante en la vida de nosotros, hermanos. No significa que nosotros tenemos que ser perfectos y nunca fallarle al Señor. Eso es lo que el Señor quisiera que nosotros seamos. Pero el Señor sabe que nosotros somos criaturas imperfectas, que en algún momento le vamos a fallar. Pero eso no tiene que ser la norma. Eso no tiene que ser el día a día. Sino que eso sea algo que esporádicamente pasa. No que sea constante y continuamente. Y ustedes pensarán, ¿y qué tiene que ver esto con la generosidad? Pues hermano, si uno no está dispuesto a mostrar, a reflejar al Señor, ¿cómo entonces nosotros vamos a actuar de una manera dadivosa, de una manera generosa hacia las demás personas? Si nosotros mismos no estamos reflejando a quién es el que me está enseñando, a quién es el que me está mostrando a mí, a cómo yo debo ser. Eso es sumamente importante, hermano, y eso es algo que debemos todos los días examinarnos, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Estoy haciendo lo que el Señor espera de mí. Hoy hice lo que el Señor quería que yo hiciera. Me refiero a que me comporté como su hijo, me expresé como su hijo, pensé como su hijo. Y todas estas cosas es para nosotros examinarnos todos los días y estar todo el tiempo evaluándonos. Estoy haciendo lo que el Señor espera. Estoy a la par con lo que el Señor me está diciendo que yo debo hacer. Si en alguna de ellas es no, ¿qué debemos hacer? Corregirlo, arreglarlo, para que entonces el Señor cada día nos muestre qué debemos hacer y que al final del día el Señor se lleve la gloria y la honra, porque lo estamos honrando a Él y no a nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Hermano, esto no es un regaño, pero es una parte importante en nuestra vida, de que nosotros siempre tenemos que estar examinándonos a nosotros mismos, todo el día, en cada momento, y no solamente
cuando está en la situación difícil, sino cuando estamos en paz y en tranquilidad. Ahí es cuando más tenemos que estar examinándonos, velando nosotros mismos. ¿Para qué? Para no caer. Rosana. Sí, que somos responsables ante el Señor de lo que Él nos enseña, de lo que nosotros sabemos. Exacto. Como dice la palabra, que a que mucho se le da, que mucho se queda de esa persona. Ujú. Y nosotros tenemos siempre que estar conscientes de eso. Si nos ha enseñado algo para que lo obedezcamos, y aunque fallemos, volver a enseñar. Exacto. Exactamente. Exactamente. Pues hermanito, vamos a pasar a la primera porción en 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 y 2. ¿Quién quiere leer esa porción? Rebeca. 2 Corintios 8, del 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a los corintios? Miraron el ejemplo de la iglesia de Macedonia, Uh-huh. Que donde habían estado, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? En tribulación, pero que a pesar de la tribulación, decía que tenían abundancia de gozo uh-huh. y una pobreza profunda, dice claramente, pero no dejaron de ser generosos. Uh-huh. Y eso, Generosos obviamente con la... Realmente lo que está contando Pablo es como Pablo cuando iba de iglesia en iglesia, la misma iglesia daban para el ministerio, y muchas veces no era ni para él, era para llevarlo a Jerusalén, otros lugares que estaban en necesidad. uh-huh. Y aquí ellos dieron generosamente a pesar de no las limitaciones que tenían. Exacto. Exactamente. Dieron de lo poco que tenían, ellos aportaron. Y ahí se ve ese desprendimiento, ese amor hacia la otra persona, el poner a la otra persona, las necesidades de las otras personas antes que la de ellos mismos. Y de lo que ellos tenían, dieron para que entonces pudieran ser bendecidos esas otras personas. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que aunque nosotros estemos pasando necesidad, si nosotros podemos suplir alguna otra necesidad, que lo hagamos de esta misma manera, generosamente, sin estar pensando de que, André, a mí lo que me queda es esto. Sino que confiar en que, pues Señor, si tú pusiste eso en mi corazón, si tú pusiste de que, mira, de verdad, esa inquietud de poder dar a la otra persona, pues voy a dar confiando de que tú vas a suplir ambas necesidades, tanto a quien se le está dando como al que da. Y hermanos, vamos a ir un momentito a Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Alguien que lo tenga? Hechos 20:35. 20:35. Sí. Hechos 20:35. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. El Señor espera que nosotros podamos dar a las demás personas. Si el Señor puso esa inquietud en nuestro corazón, ese deseo de querer ayudarlo, y nosotros para ahí viene la parte sumamente importante, que es nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Algo que yo había escuchado hace tiempito, y de verdad que no fue una persona creyente, pero lo que dijo fue algo sumamente interesante, y es verdad que dice que Satanás no va a afligir y no va a perjudicar a los que ya están con él. Satanás no va a afligir, no va a hacer que a las personas que ya están con él pasen necesidad, tengan algún tipo de sufrimiento, algún tipo de situación, sino que va a estar persiguiendo y velando
a los que Él no le pertenecen, porque Él sabe que a los que Él no le pertenece, ya Él no puede hacer mucha cosa por ellos. Me refiero a que no lo voy a llenar en bendición, no lo voy a permitir que prospere en esta vida, porque ya la persona le pertenece a Satanás. Estaban diciendo que es como el ser humano sin conocer al Señor, es como si estuviera en una cárcel con la puerta abierta. Pero el Satanás, el enemigo y todo este mundo le llena esa cárcel de toda bendición, de todas cosas que sea llamativa para el ojo. Pero la puerta está abierta, refiriéndose a que el Señor está ahí, y dice, la salvación está ahí, está abierta, la puerta está abierta, que puedes salir de ese lugar cuando quieras. Pero ¿qué pasa? Muchas personas que desean quedarse cómodos como están. Cuando uno parte de esta vida, esa puerta se cierra, y ya entonces la persona no puede salir. Se queda encarcelado junto con Satanás, con el enemigo. Pero el Señor está ahí. La puerta, mientras uno está aquí, esa puerta está abierta para uno salir de ese lugar y poder estar en las manos del Señor. Poder estar en bendición con el Señor. Y el enemigo, cuando ya uno sale de esa cárcel, sale de ese lugar, lo que vela es para entonces hacer que a la persona caiga, hacer que como ya no le pertenecemos a él, lo que hace es que está velando para que a la persona entonces le falle a su amo, a su dueño. Y hermano, eso lo que quiero llevar con esto es que nosotros como hijos de Dios, en nuestra vida vamos a pasar necesidades, sea a causa de Satanás o sea a causa de que el Señor lo está permitiendo porque quiere hacer algo con nuestra vida. Vamos a pasar necesidades en esta vida, pero el Señor, si nosotros estamos confiando en Él plenamente, el Señor nos va a brindarle bendiciones sumamente grandes. Y se nos va a presentar la oportunidad de poder ser de bendición a otras personas. Y el Señor muchas veces nos presenta esas oportunidades no porque Él no pueda suplir nuestra necesidad, sino que Él quiere ver para que nosotros entendamos cómo está nuestro corazón con el Señor, cómo está mi vida con el Señor, cómo está mi comunión con el Señor, si está firme o si está un poquito gulemba, como uno dice. Y el Señor espera, como nos dice en su palabra, que nosotros podamos ser generosos, dadivosos con las otras personas y que nosotros confiemos en el Señor de que Él va a suplir la necesidad tanto de la que está al frente como la que uno tiene. Pero Él espera que uno lo haga en amor, en generosidad, en agradecimiento por todo lo que el Señor nos ha dado. Amén, hermano. Amén. Pues hermano, esto es un aspecto sumamente importante en nuestra vida, perdón, ya que muestra un nivel de fe sumamente grande. ¿Por qué? Al uno ser generoso con lo que uno da, uno está mostrando de que sí, yo necesito cosas para vivir en esta vida, pero mi confianza no está en estas cosas materiales, sino que mi confianza está en el Señor. Y el Señor en su palabra dice que no va a haber justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que si nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, el Señor va a suplir nuestras necesidades a su manera. Y una manera increíble, hermano. Y lo hemos visto a través de todos estos años que hemos pasado en necesidad. Especialmente, vuelvo y les traigo el ejemplo de María. Fue una situación fea, fue una situación difícil. Porque estuvimos mucho tiempo, el cual era básicamente viviendo de día a día,
buscando de que, ok, tengo suficiente para cocinar en este día y tengo que hacer lo suficiente para que todo el mundo pueda comer y no sobre nada. O si sobra algo, que sea algo pequeñito, que si se pierde, pues no es algo sobre esto, de arroz y habichuelas, pues no duele de que, mira, pues se perdió, a comparado con, mira, sobre un plato completo de arroz y habichuelas y no se podía guardar, pues lamentablemente pues se perdía. El Señor suplió, yo estoy seguro de que el Señor suplió la necesidad de cada uno de nosotros en ese tiempo. La escasez de agua que había, el poder sacar dinero para entonces, para las personas que tenían generadores eléctricos, pudieran prenderlos para que entonces pudieran tener algún tipo de alivio en cuestión de la comida, para que no se perdiera tanto. Y el Señor suplió la necesidad, que no fue como uno quería, pues claro, pero fue como el Señor quería que se supliera. Y el Señor lo hizo. Y estoy seguro que ninguno de nosotros pasó necesidad de que pasaron días sin comer o pasaron días sin tomar agua. Quizás pasamos algunos días sin poder bañarnos, pero eso no es una necesidad. Eso es más un lujo, una comodidad. La parte importante es que uno pueda comer, alimentarse el día a día. Y el Señor suplió eso. Amén. Y lo que el Señor espera es que nosotros seamos agradecidos con el Señor y que con lo que Él suple, también nosotros podamos ser dadivosos y generosos con las otras personas, con los vecinos que tuvieran alguna necesidad y poder suplirle. Y se veía la mano del Señor en ese momento y se ve la mano del Señor todavía hoy en día, de que Él suple nuestras necesidades. Ahora, nosotros tenemos que tener bien claro de que no es como nosotros queremos, es como el Señor sabe que Él las va a suplir. ¿Por qué? Nosotros a veces pensamos, ay, el Señor me va a suplir esta necesidad y va a ser de esta manera. Y el Señor te dice, no te vistas que no vas, porque así de esa manera no es de esta. Pero el Señor lo hace, especialmente con sus hijos. Si están haciendo su voluntad, si están siguiendo sus mandamientos, Él prometió que a los que son justos, Él los va a bendecir y va a suplir sus necesidades. Amén. Amén, hermano. Pues, hermano, ¿alguna pregunta? ¿No? Yo quería decir Sí. que recientemente hemos estado estudiando mucho en los másteres también pues en Hechos 2, cuando la iglesia, ¿verdad?, comenzó y como decía que todos los hermanos tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y que no había necesitado porque todos ayudaban unos a otros. De hecho, en esos tiempos hasta vendían las propiedades, ¿verdad? Y vendían las cosas para que todos pudieran tener por igual. Hay una parte más adelante en el capítulo 4 de Hechos, ¿verdad? Bien interesante esto, porque dice, mira, si vamos al 4:32, voy a leer de ahí, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Los que habían creído, ¿verdad?, los salvos, eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y pues seguimos más adelante, ¿verdad? Dice que después vino Bernabé y puso, ¿verdad?, una heredad que él dio sobre los pies de los apóstoles. Pero que lo importante, ¿verdad?, es de que esa parte es bien... O sea, me toca mucho porque dice que nadie decía, esto es mío, esto, o sea, como que las cosas son del Señor. Y para que lo que el Señor las disponga, pues deben ser, ¿verdad? Comenzando por la obra de Dios, los hermanos, que uno esté pendiente, ¿verdad? Y que no haya necesidad entre hermanos, ¿verdad? Eso sí sería como una contradicción que pudiera, pues que uno tengamos bendición y haya hermanos que estén en necesidad y no la ayudemos. O sea, que tenemos que estar en esa... pues, en esa conciencia, exacto, en esa conciencia y
y que el Señor, ¿verdad?, sea el que siempre toca los corazones. Y es bien tremendo, uno lo ve tan fuerte porque uno dice, wow, vendían las cosas, como que uno dice, ¿cómo uno...? Pero yo creo que como ellos entendían que todo era del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser así, la palabra no nos está diciendo que vendamos las cosas, ¿verdad? Ahora mismo no es eso, pero que sí seamos como desprendidos, la palabra, desprendidos, y no estar como con egoísmo de que esto es mío, porque en sí todo es del Señor, el Señor es el que nos da. Y entonces darle primero al Señor lo que es del Señor, porque hay una parte que claro es del Señor, para su obra, para la iglesia, para las cosas físicas que son necesarias, que hay que pagar agua, luz y todas esas cosas, ¿verdad? En una congregación. Y la necesidad de los hermanos, ¿verdad? Estar bien pendiente siempre. Amén. Porque Dios pone el nos bendice para poder necesitarlo. Amén. Exactamente. Pues hermanito, vamos a pasar a la segunda porción en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 3 al 6. ¿Alguien quiera leer esa porción? Héctor. De Corintios, capítulo 8, 3 y 6. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediese luz el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Amén. Aquí, importante, hermanos. Antes de ellos poder dar de lo que tenían, ellos tenían que estar ¿qué? Con el Señor. Haberse entregado al Señor, estando en comunión con el Señor, haberse sacrificado, santificado por el Señor. Porque el Señor es el único que puede conmover el corazón de la persona para que sea un corazón generoso, un corazón que da sin esperar nada a cambio, como el Señor hace con nosotros. El Señor nos da de su amor sin esperar algo a cambio. ¿Por qué? Porque si Él lo hubiera hecho, si Él nos hubiera amado esperando un amor igual hacia Él, ¿qué hubiera sucedido? No iba a recibir eso. No lo iba a recibir. Pero sin embargo, Él lo hizo con un amor desprendido, con un amor que no esperaba algo a cambio, sino que lo hacía porque quería, porque así lo deseaba. Y de la misma manera, el Señor espera que nosotros lo hagamos de esa forma. Que nosotros amemos al Señor, estemos santificados por el Señor, estemos apartados para servir al Señor. Y el Señor es entonces quien va a mover nuestros corazones para decidir, para saber a quién nosotros vamos a suplir la necesidad. Porque el Señor no va a poner a todo el mundo. Bueno, puede suceder también de que ponga a todo el mundo la inquietud de suplir cierta necesidad a cierta persona. Pero el Señor también obra en cada uno de nosotros para indicarnos, mira, yo quiero que tú seas de bendición a fulano. Y por ejemplo, tío, que seas de bendición a una persona. Y sin embargo, Lorimar sea de bendición a otra persona, siendo miembros de la misma iglesia. El Señor pone en el corazón de uno a quien nosotros deberíamos ayudar y suplir. Pero el Señor es quien mueve nuestros corazones si nosotros estamos dispuestos a obedecerle, a seguirle y a hacer las cosas como Él espera. Rosana. Sí, que son muchas formas en las que podemos hacer eso, no solo con dinero, sino con compartir un tiempo con una persona. Exacto. Llevarlo a un sitio, qué sé yo, hay muchas maneras Ujú. que se compone. Exacto. Amén. Una palabra de aliento. Sí. Exacto. Exactamente. A mí también es que me pone mucho a pensar de que uno tiene que
con lo de ser generoso también, pero también ser buen administrador de lo que el Señor nos da. Exacto. ¿Por qué pienso? Porque hace poco estábamos allí trabajando en la iglesia y estábamos hablando estaba el hermano Juan, me parece que estaba Rebeca, estábamos hablando de que había cosas, nosotros hablando así en general, ay, esto está de más y hay que votarlo, y que uno se pasaba votando cosas o regalando cosas de tantas cosas que uno tenía. Entonces, yo misma dije en la conversación, eso nos deja ver la abundancia en que nosotros vivimos, que nos podemos dar el lujo de decir, esto no lo necesito y lo quiero dar. Pero entonces eso me pone a pensar también, porque digo, entonces estoy siendo buena administradora, porque ¿por qué tengo que tener cosas que de verdad a la larga no las voy a necesitar? Entonces eso nos debe poner a pensar, porque uno lee esta palabra y como que nosotros quizás, ¿verdad? Yo estoy hablando por mí, quizás al vivir en la abundancia que se vive en este país, quizás no podemos entender verdaderamente lo que es estar en una necesidad extrema, creo yo, ¿verdad? Yo lo digo por mí, ¿verdad? Y quizás yo sé que casi todo, porque también en este país, yo no digo que no hay pobreza, pero también la bendición de este país de que hay ciertas ayudas que el gobierno da a las personas que tienen más necesidad. Entonces quizás uno lo puede entender, pero entonces eso nos reta más a que entonces, pues Señor, ¿cómo yo hago con lo que tú me has dado para sabiamente poder, ¿verdad?, utilizarlo, la obra del Señor, y yo ser un buen administrador, de no ser una persona de que, ay, tengo tanto que lo tengo que botar o ponerlo al frente para que alguien se lo lleve? ¿Sabes? Eso debiera ponernos a pensar, como que a pensar de que entonces a veces malgastamos lo que tenemos. Exacto. Y lo podemos usar para otra. Quizás podemos decir, mira, yo quisiera apoyar a un misionero, apoyar, ¿verdad?, algo, otra. Hay mucha necesidad en general, las hay. Exacto. Hay que pedirle como que esa dirección al Señor. Exactamente. Hermanito, alguien que me pueda buscar Proverbios 11:25. ¿Quién lo tiene? Rosana. 11:25 Sí. dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Aquí el Señor, claro, estos son proverbios para impartir sabiduría también. Pero el Señor hace y pone en nuestros corazones ese deseo. Pero el Señor lo hace si nosotros estamos, ¿qué?, firmes en Él. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos la oportunidad que nuestra carne florezca? ¿Qué es lo primero que empieza a salir? El yo. El yo. ¿Y qué es lo que quiere el yo? Todo para uno. A uno. Pero sin embargo, el Señor nos muestra de que si somos sus hijos, es al revés. Es todo hacia afuera, hacia adelante. A quien yo puedo ser de bendición, a quien yo puedo ser de ayuda. Y como estábamos hablando, no solamente esto se enfoca en lo material, sino que también puede ser algún consejo, aliento, alguna ayuda, me refiero a apoyo moral, alguna palabra de sabiduría. O sea, esto no solamente se basa en las cosas físicas, materiales, sino también la persona está en necesidad de algún tipo de enseñamiento, algún tipo de instrucción, de dirección, nosotros poder ser de bendición a esa persona. Que no solamente nos enfoquemos en el aspecto material, sino que en todo lo que se refiere a suplir una necesidad. No solamente en el aspecto material, porque tenemos dos seres con nosotros. La carne física, que necesita cosas materiales para poder sobrevivir. Me refiero a comida, agua, ropa. Son cosas materiales que esta carne necesita para poder vivir el día a día. Pero también tenemos nuestro ser espiritual,
que necesita comida espiritual para poder vivir. ¿Y cómo se suple esa necesidad? A través de la palabra del Señor. A través de escuchar la palabra del Señor, de tener personas que estén dispuestas a enseñar, a corregir, a mostrar, a dirigir cómo debe ser esa persona, cómo ese ser espiritual debe de entonces alimentarse para poder crecer. Porque el Señor nos dice que nosotros, cuando comenzamos con el Señor, ¿qué es lo que el Señor espera que pase mientras pasa el tiempo? Que nuestro ser espiritual vaya ¿qué? Creciendo. Y de la única forma que va a crecer es alimentándolo. Y la única forma que uno pueda alimentar ese ser espiritual es que a través de la palabra del Señor. Lucy. La cita esa, los discípulos estaban como en una discusión por cuál iba a ser el más poderoso del reino de los cielos. Ajá. El Señor le dijo que el más poderoso iba a ser el más que sirva. Exacto. Porque en el reino del Señor no es el que está aquí para que sea visto, el que está aquí hablando a toda boca para que me vean, sino el que hace la voluntad del Señor y está tranquilo, sosegado y es paciente, esperando de que sea el Señor quien se lleve la gloria y no él. Todo lo contrario a lo que es este mundo. Este mundo, en el lugar, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, muchas de las situaciones que uno ve para que la persona pueda subir de posición en posición es eso mismo, que pueda mostrarse de que mira lo que estoy haciendo, mírame, viste lo que yo hice, que lo más seguro dice, pues eso no es gran cosa lo que hizo su trabajo, pero como lo está anunciando a alta voz, es visto por las demás personas y pues eso es lo grande, mira, sí, está haciendo su trabajo y mira cómo lo hizo, qué grande es. Pues vamos a subirle de posición. Pero sin embargo, el Señor con eso no va. El Señor detesta eso, porque es una actitud de, mírame lo grande que yo soy. El Señor lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad y Él se lleve la gloria y la honra. Y nosotros, nada que ver. Es como cuando estaban los dos, estaba el fariseo orando en público. ¿Qué decía? Estaba hablando a toda boca para que la gente lo mirara. Pero sin embargo, había un publicano que estaba escondido en una esquinita. ¿Qué estaba haciendo? Pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Exactamente. ¿Y quién fue el que agradó al Señor en esa ilustración que él puso? El que se humilló. El que no buscó enaltecerse a sí mismo, sino que el que buscó la dirección del Señor. El que buscó genuinamente al Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos. Que es totalmente contrario a lo que el mundo quiere que la persona sea. Porque al mundo le gusta el show, la grandeza, pero sin embargo eso para el Señor es un cero a la izquierda. No vale nada. Porque el Señor dice que Él no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Y nosotros como sus hijos estamos aquí en esta tierra, ya cuando le pertenecemos, con un solo propósito, que es agradar y hacer que el Señor se lleve la gloria y la honra a través de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros somos solamente el instrumento que el Señor está utilizando para que Él se glorifique, para que Él sea honrado. Amén. Nosotros vamos a recibir bendición de parte del Señor por eso, pero quien se debe enaltecer y glorificar es el Señor, no nosotros. Amén, hermano. Amén. Pues, hermanito, sí. Ujú.
dice, ¿verdad?, que todos los hermanos de Macedonia, las iglesias, cooperaron aún dentro de su pobreza. Que está hablando de dinero, quizás, ¿verdad? Quizás también alimentos y una cosa, pero ¿verdad?, cosas más físicas. Y cuando leemos el 5 dice, y no como lo esperábamos, ellos no esperaban en sí que esos hermanos cooperaran tanto, sino, dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos generosos, entregando nuestro cuerpo y nuestro espíritu, no es el dinero, no es la ayuda, no que si necesitaban que limpiaran eso, pues voy y lo limpio, no. Es, yo me entrego a Dios, yo no lo hago, no lo estoy diciendo, yo trato. ¿Verdad? No hay que estoy dando el ejemplo de Úrsula Negrón, pero lo que quiero decir es que si yo voy a aplicar a mi vida lo que dice aquí en el 5, yo tengo que escuchar esa voz para comenzar por obra, aunque yo no soy así actualmente, porque no soy perfecto. Pero el Señor me está diciendo a mí que primeramente yo tengo que mi generosidad ser con el Señor y luego por la voluntad de Dios, que eso es lo que quiere, voy a hacer dadivosa por los demás hermanos. Voy a amarlos. Amén. Sí, que ahorita, no sé si fue Rosana o Rebeca, una de las dos hermanas estaba mencionando que no es solamente uno piensa generosidad, sí, pues que es desprendido con el dinero, mira, tengo 30 latas de habichuela, pues te doy a ti 20 y así. No es solamente la parte física, también. Una de las dos hermanitas mencionó también es el tiempo. El tiempo, el poder estar uno, me voy a sentar contigo, voy a compartir contigo, estar contigo, predicar la palabra también, ¿no? Algo que también es parte cuando uno lee la palabra, cuando dice buenos administradores de los bienes que el Señor nos da. Sí, buenos administradores de los, ¿verdad?, del dinero, las cosas que el Señor nos da, pero también el Señor nos da el tiempo y hay que administrarlo bien para para que, una de las razones, poder ser generosos por los demás. Eso de que, es que no tengo tiempo ahora mismo, mira, pues coge aquí 5 pesos para ayudarte con tu necesidad, sino también en la oración, en poder bendecir a los demás también con una de ellas dos también dijo una palabra de aliento, un consejo, cómo tú te estás sintiendo, mira, las partes, ¿verdad? Generalmente cuando uno da es porque alguien está en prueba, ¿verdad? Está en una escasez o algo, ¿cómo tú estás? Y eso es otra de las bendiciones que el Señor nos permite ser, el ser generoso con el simplemente estar allí con la persona. Exacto. Pues hermanito, ¿alguna duda hasta aquí? Hay una parte en el Antiguo Testamento que se había pedido ofrendas para, no sé en qué porción está, para arreglar el templo, ¿verdad? Y dice que trajeron tanto que empezaron a decirle a las personas, paren, no traigan más, porque la gente se desbordó en dar para la obra de Dios. Y ese debe ser el corazón, ¿verdad? De uno. Exacto. Que le digan pare. Yo sé que pues nosotros lo hemos vivido ahora también en lo que estamos haciendo en el nuevo templo. Ha habido veces que ya al principio muchos hermanos nos ayudaron y después le dijimos, mire, ahora mismo no, porque hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Pero uno sabe el corazón de los que quieren y ayudan y uno pues le ha dicho, ¿verdad?, que aunque uno no los ve allí, pero no es porque no quieren, es porque uno se puede o ¿verdad?, no es necesario en ese momento, pero que está esa disposición siempre, ¿verdad?, que eso es un acto de generosidad también. Amén. Pues hermanito, vamos a la tercera porción, en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 7 al 9. Lo riman. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba
por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Lo que estábamos hablando al principio, de que el Señor, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, teniendo todo literalmente en sus manos, Él se despojó de todo y echó a un lado para venir a esta tierra por amor a nosotros, por amor a su creación. Que Él nos puso por encima de Él. Él fue tan y tan humilde que Él nos puso por encima de Él para que entonces Él viniera a este mundo y pudiera dar su vida por nosotros. Imagínense eso, hermano. O sea, claro, este ejemplo jamás va a ser lo mismo, pero para que tengan una idea, es como decir, el ser humano crea las computadoras, todos estos aparatos electrónicos. Estos aparatos electrónicos son insignificantes para uno, en comparación con la vida de uno. Pues como decir de que estos aparatos electrónicos de repente tuvieran vida y nosotros diéramos la vida por estos aparatos electrónicos para que estos aparatos electrónicos no se dañaran. Un ejemplo bien bobo, bien de esto, pero lo que quiero resaltar con este ejemplo es que nosotros, siendo como si fuera Dios, estamos acá arriba, dejamos todo para que entonces esto, que es tan insignificante, pudiera entonces tener algún propósito. El Señor lo hizo de esa manera. Amén. El Señor, siendo el creador de todo, el Dios de todo, Él dejó todo para que nosotros, su creación, algo insignificante, pudiera tener una vida eterna y pudiera compartir el resto de una eternidad con Él. Nosotros, su creación, que nosotros si en algún momento alguien se quiere comparar con el Señor, es como decir una bacteria comparado con nosotros. Así de insignificante nosotros somos delante del Señor. De lo grande que Él es a lo que nosotros somos literalmente nada comparado con el Señor. Pero el Señor, por su amor hacia nosotros, decidió venir a esta tierra y dar su vida por nosotros, para que nosotros, su creación, pudiera estar en comunión con Él como Él lo había establecido desde el principio. Y por ese amor tan y tan grande que Él tiene con nosotros, es que Él nos muestra todo esto que hemos estado hablando, para que nosotros podamos ser generosos con las demás personas, seamos dadivosos, que tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto, agradecido con el Señor, con todo lo que Él nos da, que entonces nosotros queramos hacer lo mismo con las demás personas. Amén, hermano. Pues hermano, ya con esto hemos visto este tema. Ya para la próxima semana estaremos viendo el último estudio, que es integridad. La integridad. Recuerden que todos estos 6 estudios que estamos viendo están relacionados con el carácter de la persona, el carácter del cristiano. Y si no se han dado cuenta, todas estas características que estamos hablando tienen algo en común, comparten algo en común, que es el amor del Señor. Todas estas características son posibles si nosotros hemos experimentado el amor del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Todas estas cosas para la carne son cosas que le dan trabajo a la carne poder florecer. Pero sin embargo, nosotros como hijos de Dios estamos con los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y el amor abarca un montón de cosas. Y estas seis
temas que hemos estudiado son parte del amor que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya para la próxima semana, léanse 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17.